El Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales de este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas valora enormemente su presencia a todos quienes nos acompañan y les da la más cordial bienvenida a esta conferencia en el marco de la 32ª Semana de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Negomarket 2019, ya saben ustedes, periodo B, con la presentación de nuestra siguiente conferencia, Interculturalidad como instrumento para empresas que buscan diversificarse en mercados extranjeros en el enfoque aduanal, que presenta Claudia Mayra Vargas Martínez, quien se desempeña como socia, cofundadora y asesora en CCE Global SADCB, que son asesores en comercio exterior, y de quien en su currículum podemos encontrar una vasta e interesante experiencia como gerente, gerente general, gerente de operaciones, apoderada aduanal y otras en empresas tanto nacionales como extranjeras relacionadas con el comercio exterior y aduanas, ¿sí? Tales como FedEx, Takata, Disex, Codex, entre otras, ¿no? Y es además orgullosamente egresada de CUSEA. Así que pido que recibamos en este escenario el Negomarket 2019 a Claudia Vargas con un caluroso aplauso. Y muy orgullosa, por cierto. Gracias. Sé que muchos de ustedes están aquí por puntos para la escuela, pero les ruego, por favor, que me pongan un poquito de atención, que nos va a servir muchísimo la información. Yo sé que el título está un poquito rebuscado, pero básicamente voy a hablar de cómo la cultura entre los países al momento de hacer negocios, pues importa, ¿va? Este está prendido, ¿verdad? Se fue muy adelante. Ay, gracias. Bueno, para resumir mi primer ficha, les voy a comentar que en estos tiempos en los que el Internet nos tiene muy acostumbrados a que todo es muy rápido, estamos acostumbrados a que la música, los videos, las personas, las mercancías, pues se hacen virales en cuestión de segundos. Y nosotros podemos caer en el vacío o pensar que el hacer negocios es así de sencillo. Les tengo noticias, queridos chicos, no es así de sencillo. No caigamos en esa esponja, en esa nube en la que nos dice que el hacer negocios con otros países es igual de sencillo que viralizar cualquiera una de estas cosas. ¿Por qué? Aquí les menciono el por qué la globalización económica sí nos importa, el factor cultural, los acuerdos comerciales con otros países, la comunicación en tiempo real y los modelos tradicionales nos pueden apoyar a hacer que nuestro proyecto de negocio pues cruce fronteras. Aquí es parte de lo que les decía, el sentimiento de unión y de que no existen barreras entre los seres humanos nos da una motivación para emprender negocios internacionales con el deseo de ampliar nuestros mercados y darle proyección a todos nuestros proyectos, llámese mercancías o servicios. Caemos en una información de que si usamos el Internet como herramienta para hablar de negocios, pues es un modelo tradicional. Como empresarios en México podemos creer que el solo hecho de tener una página web y traducirla al inglés nos va a dar la proyección a nuestro proyecto. Podemos caer mucho en ese error. Ahora, como empresarios, bueno, creyendo que todos ustedes van a emprender un gran negocio, ¿verdad? Y que van a pensar en que sus proyectos salgan del país. Les puedo decir que tenemos una creencia de que como escuchamos y leemos en la escuela o nos explican nuestros maestros que tenemos muchos acuerdos con otros países, pues que esto nos va a abrir las puertas para nuestros proyectos, pero tenemos que tener otras cosas en cuenta, no nada más eso. Sí, aquí nada más les puedo mencionar que la cultura pues influye en nuestro acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer la proyección de nuestro proyecto en otros países, pues chocan que existe la cultura, que es el choque entre dos países, dos mentes, dos sentimientos
ahondaríamos mucho en qué es la cultura, pero aquí, como nos vamos a enfocar en lo que es lo aduanal, nada más veamos la cultura como un concepto abstracto y tomemos lo que hemos visto en las clases. Para adelante, sí. Ok, les voy a dar un ejemplo exitoso de un análisis cultural en una internacionalización de negocios. ¿Cuántos de nosotros portamos en nuestra persona productos hechos en Asia? Muchos, ¿verdad? ¿Y nos sentimos invadidos por esa cultura? Claro que no, no nos sentimos invadidos. Somos culturas completamente diferentes y sin embargo ellos lograron hacer que su cultura influyera perfectamente en sus negocios. No nos invadieron, no nos sentimos invadidos, mas sin embargo lograron que sus mercancías traspasaran las fronteras de la manera más sencilla posible. Y nosotros somos unos consumidores potenciales de todo lo que ellos hacen sin ser invadidos por la cultura asiática. Ok, aquí vamos a entrar en unas definiciones para entrar de lleno al tema de aduanal. ¿No se alcanza a ver bien, verdad? ¿Te regresas un poquito? Ok, bueno, si no les voy a leer yo de acá, de este lado, porque no se alcanza a ver muy bien. Sí, dale a la primera, por favor. Ok, entonces entramos en lo que es una frontera. Conozcamos que una frontera es una zona territorial de tránsito social entre dos culturas. ¿Sí? Una aduana. Vamos a ver el concepto que es una aduana. Es el punto de entrada a un país estratégico determinado por las autoridades en el que se regula la entrada y la salida de las mercancías y de las personas. Logística. Es un destino y ubicación geográfico que engloba la planificación, gestión y control del almacenamiento de bienes. Proteccionismo. Es una medida política, económica que los países utilizan para proteger la producción local. Cultura es el conocimiento de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Y negociación intercultural es cuando dos partes que implica, es la negociación que implica dos partes siempre que se proceda de dos países distintos. ¿Por qué les manejo nada más estas definiciones? Porque ahora vamos a entrar de lleno al tema del concepto aduanal. Bueno, en este tema de principios generales para superar las barreras, a experiencia propia de lo que mi oficina hace, que somos asesores en comercio exterior, obviamente nosotros coordinamos lo que son tránsito de mercancías y servicios de un país a otro, tanto de salida de nuestro país como de entrada a nuestro país. Traté de resumirles lo más posible cómo es que la cultura influye en ese proceso de exportación y de importación. ¿Sí? ¿Dónde incide la cultura? Pues cuando dos empresarios de diferentes países se sientan para hacer que su mercancía se venda hacia el extranjero. ¿Sí? Ahora, traté de resumir en tres pasos sencillos qué es todo lo que engloba ese proceso. Y hablando en cuestión de negocios, el comprador siempre es el rey. ¿Sí? Bueno, aquí en el comercio internacional podemos decir que cuando uno vende una mercancía al extranjero, pues la parte compradora, tú te tienes que acostumbrar o acomodar o colocar o investigar a la cultura del país al que vas a dirigir tu bien o servicio. ¿Sí? Es decir, tú te tienes que acomodar a como ellos hacen sus negocios. Ok. ¿Cómo es esto? Lo defino en estos pasos, en información. Primero, cuando te vas a sentar a negociar con personas de otro país, necesitas tener información de lo que su país requiere, ¿sí? Aquí influye, aquí en lo que necesitamos de información, pues influye qué es lo que necesitan. Si ya hicimos contacto con el negocio, pues tenemos que saber qué idioma quieren
utilizar en nuestra negociación, cómo se llevan a cabo. Nosotros damos por sentado en México que simplemente con hacer contacto vía web, pues con eso podemos cerrar nuestros negocios. Depende de la cultura del país al que vayamos. A muchas personas necesitan cerrar negocios presencialmente y no nada más por vía internet o WhatsApp, como se llame. No me la quites, gracias. Asesoramiento. Bueno, en este punto, cuando nosotros ya hicimos nuestra información, nos sentamos a la mesa con otro país, necesitamos asesoramiento. ¿Por qué? Porque si nos sentamos con nuestra mercancía, supongamos que nosotros vendemos, y no me gusta decirlo mucho, porque los empresarios mexicanos creemos que lo único que podemos exportar hacia otros países son las artesanías, y les puedo decir que no, que tenemos muchas cosas más en México que les hacen falta a otros países. Cuando nos sentamos a la mesa con otro país, necesitamos un nivel de asesoramiento. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos qué es lo que nos va a costar a nosotros sacar del país nuestra mercancía, o si les va a costar a ellos importar o adquirir esa mercancía. ¿Por qué les menciono esto? Más adelante vamos a ver otras partes, pero otras partes desglosadas de este comentario que les estoy haciendo. Pero cuando nos sentamos a negociar, nosotros tenemos por sentado que le vamos a dar un precio a nuestro bien o a nuestro servicio. ¿Sí? Le vamos a dar un precio, pero sin asesoramiento, le vamos a dar un precio con desconocimiento de cuánto nos va a llevar de realidad ese costo de ese posicionamiento en el otro país, y si tenemos requerimientos en el país de entrada. Ahora vamos con la formación. La formación, permítanme, es instruir a las personas que van a hacer la negociación. Es decir, nosotros generalmente podemos abrir el canal de negociación con las empresas, podemos decirle, bueno, yo te vendo un producto, un bien, pero después si somos las cabezas, podemos estar al pendiente, pero si no somos las cabezas, vamos a designar a personas que hagan ese trabajo. Bueno, la formación, de esto se trata. La cultura no tiene nada más que ver con las personas con las que estamos tratando de países diferentes, sino también con nuestra propia cultura. Todos tenemos maneras diferentes de comunicarnos. Entonces, en este punto de formación, tienes que capacitar a las personas que van a estar llevando tu negociación junto contigo. Comunicación. ¿Cómo las capacitas? Bueno, en primera, tienes que decirles cómo va a ser la comunicación con tu país vendedor. ¿Va a ser vía correo? ¿Va a ser vía WhatsApp? Les puedo comentar que, por ejemplo, muchos países requieren la formalidad de un correo electrónico, otros simplemente nada más necesitan que les hables por teléfono, y otros utilizan también el WhatsApp. Yo no lo podía creer, pero es verdad. Utilizar una herramienta para la venta, pues depende de la cultura de los países. Otros países, si tú llevas tu negociación por vía correo y les mandas un WhatsApp, te van a decir que eres poco formal. Es por eso que hay que analizar cómo vamos a tener la comunicación con esos países, y después de ese punto vamos a capacitar a todo nuestro equipo que va a llevar la negociación con ellos. No recurrir a las fake news. Lo más común como empresarios mexicanos, cuando queremos posicionar o hacer negocios con una empresa extranjera, es ingresar al internet. Vamos a ingresar al internet y vamos a decir, bueno, yo quiero venderle a Estados Unidos. Y entonces yo me voy a meter a la página de internet para ver si, para contactar a mi posible comprador. Y entonces yo voy a investigar por medio de la página, bueno, vayamos a otro país, a la India. Voy a investigar en el país de la India si hablan inglés, voy a investigar cuál es su moneda. Bueno, tengamos mucho cuidado con las fake news, porque yo sé que todos lo saben, pero bueno, no todo lo que viene en el internet es real. Entonces no podemos basar nuestras estrategias de negociación
con otro país, basándonos solamente en la información que investiguemos por googlearla. Nos vamos al punto número 2. El visitante se adapta a las costumbres del país que viaje. Bueno, hablamos en esto acerca de negocios, tanto como si fuéramos visitantes, ¿verdad? Bueno, aquí les voy a hablar en cuanto a aduanalmente. Bueno, el visitante se adapta a las costumbres del país que viaje. Si nosotros decidimos que vamos a venderle a la India, nos sentamos a hacer con ellos el negocio y nos dice, sí, te voy a comprar tu producto. Ya determinamos a qué tipo de cambio le vamos a vender. ¿Sí? ¿Saben ustedes qué tipo de moneda manejan en la India? ¿Saben ustedes? Todos creemos o recurrimos de que vamos a vender en dólares. Les puedo decir que varios de los empresarios que se acercan a la oficina a vender, les venden en pesos. ¿Y saben qué genera esto de vender en pesos? Pérdidas de dinero. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado perdón, se me fue el avión, las regulaciones de nuestro producto, ¿sí? Cuando nosotros nos sentamos, ya especificamos nuestra moneda de cambio, ahora y nosotros nos sentamos, es muy común que le digamos, yo te pongo mi producto en la puerta de tu casa, yo no tengo problemas, yo pues lo pongo en FedEx, lo pongo en DHL, si está muy pesado, pues contrato otra empresa, pero no te preocupes, yo te vendo en pesos y te vendo en la puerta de tu casa. Es un error muy común. ¿Ustedes saben si ese país también tiene restricciones y regulaciones a nuestro producto? Ya nos saltamos el punto del asesoramiento y ya abrimos la boca y ya les vendimos. Vendemos cremas. Ahora, cremas hechas a mano. Y cuando llegan a la frontera, nosotros damos por entendido de que le va a llegar el producto a la puerta de su hogar, del cliente. Y resulta que la dependencia o el que maneja y que cuida la salud de los seres humanos en ese país, te dice, a mí me tienes que pedir un permiso antes, previo, para que puedas importar, sacar de la frontera, para que puedas traer esa crema aquí y me digas si de verdad no le hace daño a las personas que se lo van a poner. ¿Saben cuánto tiempo podemos perder? Podemos perder pues años sacando probablemente o tramitando un permiso porque desconocemos cómo trabajan las dependencias de ese país. Desconocemos cuánto tiempo nos va a llevar tramitar un permiso. Desconocemos si tiene un costo extra. Se nos fue y se nos olvidó hacer esa revisión de esa restricción de ese producto que va a entrar y nos va a generar pérdidas o lo peor que puede pasar en este caso es que el cliente te diga no puedes hacer el trabajo, yo te lo pedí aquí, no me lo vendiste y tu lazo comercial se rompió para siempre y aprender te costó muy caro. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta que la cultura del negociador mexicano y la cultura del país de entrada son completamente diferentes, que ellos no hacen negocios como nosotros. Ya nos vemos, se nos elevan al máximo los gastos aduanales, que es decir, pues no sabemos si vamos a tener que pagar a un experto por liberar las cremas que le tenemos que entregar a nuestro cliente. No supimos si pagaban impuestos. En el mejor de los casos, no tuvimos problemas para que entrara nuestra crema, pero ¿qué creen? Había que pagar impuestos y nunca los tomamos en cuenta para sumarlos al valor de nuestro producto. Entonces, ¿quién cree que salga perdiendo? Nosotros. Ya vendimos muy barato. Y entonces nos damos cuenta que por eso nos compraron, ¿verdad? Tenemos que hacer un estudio logístico de entrega, costos, tiempos, proveedores de servicio. Les voy a platicar en este punto algo muy sencillo para entenderlo. Nosotros estamos pegados a Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos viajado nosotros a Estados Unidos? Conocemos Estados Unidos, creemos que es sencillo y que ellos se manejan igual que nosotros. Bueno,
nosotros apoyamos a una empresa que vendía calzado de León, ¿sí? Y ellos nos dijeron, se sentaron a la mesa y todos los demás puntos los cumplieron cabalmente y muy bien. Y se acercaron a sus asesores, dijeron, todo muy bien, exportas, hicimos el análisis de entrada al país, hicimos el análisis de costos de salida del país, el cliente tomó en cuenta todo lo que necesita saber para que su comprador lo tomara en serio, para que se viera formal, tomó en cuenta la diferencia entre las dos culturas, pero ¿qué creen? No tomó en cuenta que los proveedores internos también importan. No es lo mismo nuestros transportistas mexicanos que los transportistas en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son culturas completamente diferentes. Un transportista aquí en México, si tú le dices, súbete al camión y despaletízamelo, lo hace y no te va a cobrar $60 más por el trabajo, ¿verdad? Se los puedo decir. Pero allá en Estados Unidos no. Ellos, su cultura laboral es completamente diferente a la nuestra. Entonces nuestro cliente le vendió a la puerta de su casa, pero ¿qué creen? Nunca se cercioró que el cliente no tenía cómo bajar un pallet, ¿no? Él le dijo, tú me vendes en la puerta de mi casa, así, y es que yo lo tenga en mis manos. Pero él nunca se cercioró que él preguntarle que era un pallet muy pesado y nunca le dijo, oye, ¿tú tienes cómo bajarlo? Nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque nosotros somos así, nuestra cultura es así. Si a nosotros los mexicanos nos llega un pallet, nos la ingeniamos para tenerlo, ¿verdad? Somos muy famosos por ser muy ingeniosos, pero allá no. Entonces el cliente no recibió el pallet porque le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo cómo bajarlo. No hubo manera de que nosotros nos hiciera el favor el transportista porque nos dijo, bueno, sí te hago el favor, pero te cuesta $60 más. Y si me tardo con el tiempo, te voy a cobrar. Y aparte me tengo que regresar ahorita porque es mi hora de lunch. Entonces no te voy a entregar ahorita. Entonces, ahí inclusive con que nosotros pensemos que Estados Unidos, siendo vecinos, nos puede apoyar culturalmente, es completamente diferente. Aquí viene el punto del análisis de la capacidad de recepción de nuestro comprador. Nos vamos al tercer punto, la capacidad de producción. Nuestra capacidad de negociación. El empresario mexicano está muy acostumbrado a creer que solo tiene que vender, sin tomar en cuenta otros aspectos de nuestra misma cultura. Es decir, creemos que teniendo la venta al 100% podemos prometer lo que sea, pero tenemos que analizar este tipo de cosas que son la capacidad de producción. ¿Produces tú el producto? ¿Tienes la capacidad personal? ¿El personal nunca te va a faltar? ¿Nunca te ha faltado? ¿Tienes la maquinaria? ¿Tienes proveedores internos o externos? ¿Tus proveedores internos siempre te entregan a tiempo? Tienes que tomar en cuenta también la cultura de tu país. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta al momento de determinar nuestra capacidad de negociación, términos de compra-venta. Bueno, ya hicimos el análisis, ya vimos, nos acercamos al asesor y vimos desgraciadamente que no podemos, siendo honestos, cubrir los gastos del transporte. ¿Sí? Entonces, pues, con todo ese análisis que hacemos interno, determinamos cuál es el término de compraventa que vamos a hacer con nuestro cliente. Es decir, soy honesto con mi capacidad, te doy hasta la frontera y de ahí tú te haces cargo. O soy muy honesto con mi análisis que hice con mis proveedores, con mi capacidad de producción y te voy a vender puesto en mi fábrica. Ahora vienen las restricciones y regulaciones a la exportación. Nosotros también, recuerden que el marco legal de una frontera es de restricciones y regulaciones a la entrada, pero también a la salida del país. El país también tiene que tener un análisis de lo que está saliendo y regularlo.
Es decir, si nosotros pensamos que vamos a ir a Tequila, nos fuimos de vacaciones a Budapest y entramos a un antro increíble y vimos que el tequila les encanta. Y entonces se nos ocurre, genial, aquí yo lo que voy a hacer es venderles tequila. Es lo más sencillo del mundo. Voy a Tequila, me compro unas cajitas y las empiezo a mandar a Budapest y voy a hacer un hitazo. Y mi negocio, ¡pum!, va a explotar, ¿verdad? Pues recuerden, aquí les tengo noticias, también tenemos restricciones a la salida de las mercancías de nuestro país. Se requiere muchos permisos para hacer una exportación de un alcohol o de un tequila en este caso, se necesitan permisos. El tequila tiene denominación de origen, no cualquiera puede exportar. Tiene un padrón sectorial de exportación. Entonces, y nosotros en Budapest, ¿qué creen? Ya bailamos, ya nos divertimos y ya prometimos 20 cajones de tequila, sin haber investigado primero. No investigamos en Budapest cuál es la aduana más cercana. No investigamos cuáles son los impuestos de importación de aquel lado. No investigamos si nuestro cliente va a necesitar un contrato, porque ¿saben qué? Creen que los mexicanos somos unos timadores totales. Y hemos hecho a lo mejor en negocios esa fama, pero no porque seamos timadores, sino porque somos incompetentes a la hora de realizar todo esto. Ahora, el último punto, conocimiento fiscal y contable de tus operaciones. Bueno, a la hora, en tu capacidad de negociación, tienes que conocer cuáles son tus gastos internos. Tienes que conocer cómo está tu moneda en relación con la moneda extranjera. Tienes que conocer si vas a necesitar pagar un externo para que lleve tu contabilidad o no. Entonces, nuestras cajas de tequila que prometimos a Budapest se nos fueron a los cielos y ni siquiera las vamos a poder pagar ni nosotros localmente para enviarlas. Todos estos puntos que les menciono son muy enfocados a lo que es la entrada y la salida de mercancías por las aduanas. Los 3 puntos que les menciono son básicos y engloban toda la capacidad de negociación que podemos tener al momento de que querramos que nuestra mercancía salga del país. Debemos tomarlos en cuenta cuando nos sentamos a negociar para la venta de nuestras mercancías. Es decir, tomar en cuenta que cuando se trata con otro país, son 2 culturas distintas, pero también tenemos una cultura interna que también tenemos que tomar en cuenta. Sé que el concepto de cultura es muy abstracto y podemos tomarlo de diferentes maneras. Nosotros lo estamos dando en un enfoque aduanal. Pero esto hace que nuestra capacidad de negociación, el conocimiento de las culturas, tanto interna como del país a donde va nuestro producto determinado, pues nos haga ser más estratégicos, que no perdamos dinero, que tomemos en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones, de checar y validar antes de hacer nuestros contratos de compraventa, ya sea verbales o escritos, que los tengamos en cuenta para que nuestro riesgo de venta sea el mínimo, que el posicionamiento que hagamos de nuestro producto en el extranjero sea positivo, que no perdamos y que de verdad las estrategias que tomemos para abrir los mercados de nuestros productos sean las correctas. ¿Alguna duda? ¿Me fui muy rápido? Espero que todos hablemos inglés, ¿verdad? Hablaba hace unos momentos con maestros de ustedes, antes de subir a dar rápidamente la ponencia de cómo tomar en cuenta las culturas al momento de hacer nuestras negociaciones, y me saltó algo a la mente que me gustaría decirles mucho antes de que se vayan todos, es de que la inteligencia cultural como empresarios se nos da no nada más al tomar en cuenta estos aspectos, la podemos trabajar viajando.
la inteligencia cultural como personas para llegar a ser empresarios exitosos, la podemos tomar viajando. Y si no tenemos la capacidad económica de viajar, pues nos queda leer mucho. Y esa es la manera en que nosotros como, bueno, ustedes, ya me cuento, pero ya tengo 42 años, que ustedes como estudiantes pueden mejorar, incentivar, crecer, sembrar su inteligencia cultural. Esa inteligencia cultural las va a ayudar en los negocios mucho más adelante y no nada más en los negocios, sino a nivel personal. Entonces, viajen, pero si no tienen la opción de viajar por el momento, lean mucho, es mi consejo. ¿Va? Agradecemos a Claudia su participación en este espacio. Abrimos ahora un foro para que algunos de ustedes aprovechen y puedan realizar algunas preguntas, sobre todo tomando en cuenta la experiencia, ¿no?, en esta rama. A ver si nos ayudan a pasar el micrófono, por ahí va a haber una pregunta. Gracias. Quiere decir que sí me pusiste atención. Hola, ¿qué tal? Tenía una duda, en cuanto a lo primero que mencionaste, en cuanto a las negociaciones… Perdón, no te ubico, levantan la mano, ¿dónde Acá está? estoy. Gracias. En cuanto a las negociaciones que nos comentaste que muchas veces eran por correo, por WhatsApp, ¿cómo defines o cómo sabes cómo negociar con otro país que no estás seguro de cómo se hace y si buscas en internet la información no siempre es verídica? Muy buena pregunta. De hecho, en eso se basa todo, efectivamente. Es en la investigación del país, de la cultura del país que vas, en definitiva. Te puedo comentar que si nosotros hacemos, como te comentaba, caso a los fake news, si nosotros queremos venderle a Asia, por ejemplo, y googleamos, ¿cómo se le vende a Asia? Pues bueno, vamos a ver infinidad de cosas y nos van a hablar de, tú tienes que ser muy presentable, tienes que inclinarte 13, no sé cuántos grados para que te tomen en cuenta. Bueno, la realidad en los negocios es otra. Por eso necesitas hacer una investigación previa, ¿sí? Muchos de los asiáticos, por ejemplo, necesitan, hacen sus negocios vía correo electrónico y hay un tipo WhatsApp que ellos manejan que se llama el WeChat, porque recuerden, depende de qué parte de Asia te comuniques, si ya sea la parte comunista o la parte neoliberal, que ahora está muy de moda, ¿verdad? Entonces, ellos se comunican contigo y aceptan eso. Pero ¿cómo lo vas a saber? Pues te voy a dar un consejo. 1, viaja al país antes. Si no puedes viajar al país, acércate a tu oficina, a tu departamento, a tu oficina de gobierno que te represente en ese país. Te prometo que sí se van a comunicar contigo y sí te van a vislumbrar cómo es la cultura de ese país y cómo hacen negocios ellos. Para eso están ahí. Te puedes acercar a ellos. Si no puedes viajar, acércate a la dependencia de gobierno que te represente en ese país, solicita información. Pero lo primordial sería pues, viajar, ¿verdad? Okay. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario allá atrás? Sí, mi pregunta es, en su caso, ¿cuál ha sido la negociación más complicada por diferencias de los factores culturales? No sé si nos pudiera contar un poco al respecto, por favor. Me encantaría decirte una en especial, pero te puedo ser honesta, todas han tenido dificultades. No hay una sola que hayamos tenido que no haya tenido dificultades. Desgraciadamente en México no tenemos la cultura, redundando en el concepto, de hacer una investigación previa a, ¿sí? No, hay pocos empresarios mexicanos y llámese los muy, muy grandes, que sí hacen una previa investigación antes de la venta. Me encantaría decirte que hemos tenido casos de éxito en los que no hemos tenido absolutamente ningún problema, pero en todos hemos tenido algo. Afortunadamente, las empresas que se acercan
con asesores, no nada más con nosotros que somos asesores en comercio exterior, también fiscalistas, abogados o a lo mejor de marketing que son muy importantes, pueden disminuir los riesgos en las estrategias que toman para disminuir los gastos extras, pero hasta el momento no he tenido una sola que no haya tenido un problemín por ahí. Esto nos habla de lo que en este aspecto que yo te comento, nos habla de cómo hacemos negocios nosotros, ¿verdad? Somos muy cabezas calientes los empresarios mexicanos. Como dicen, en caliente ni se siente. Y no, ay caramba, no lo puede decir uno aquí con los jóvenes. Bueno, ¿saben qué? Lo bueno es que despertaron todos. Muchas gracias. Había otra pregunta acá, el chico de rojo. Mi pregunta es de las restricciones y regulaciones. Ajá. ¿Cómo lo maneja? Porque nosotros sabemos cómo son aquí, pero no sabemos cómo en qué parte buscarlos en otro país. Aparte, también qué es lo que hace usted cuando se le presenta la oportunidad como de otro país quiere negociar un producto en el momento y cómo lo maneja usted. Ahí, obviamente, me voy a vender. Me necesitan como asesor en comercio exterior. ¿Por qué? En la escuela, en el mundo globalizado internacional, nos dicen que el código armonizado es único a nivel mundial y son 8 dígitos. Lo conocemos, lo hemos leído, nos lo han explicado. Para determinar las mercancías. Ese código armonizado en cualquier país te puede decir las restricciones o regulaciones a la entrada o a la salida. Hay un problema con ese código armonizado. Se determina en base a criterios. Y los criterios son en base a personas. Y las personas en diferentes países son diferentes culturas. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un bien y por una muy buena razón, o un atinado, te metiste a CISEX, creo que es el que se ingresan para checar. Sí, ¿verdad? CISEX. Si ustedes se meten a CISEX y dicen, soy un gran clasificador y tengo mi código armonizado, y mi código armonizado me dice que para la exportación tengo esta restricción y regulación arancelaria, ¿qué creen? No es el mismo a la entrada al país. ¿Por qué? Porque por los factores que les mencioné antes, ¿sí? Son determinados por criterios, y los criterios son determinados por personas, y las personas son diferentes culturas. Entonces, hay que acercarse a un asesor forzosamente que te haga una investigación del criterio para checar tu fracción arancelaria correcta, tanto a la salida del país como a la entrada al país. Y a esa fracción te va a decir cuáles son tus restricciones y regulaciones arancelarias, y de ahí se hace un análisis si puedes cumplirlas o no. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Muy bien. ¡Qué tímidos! Háganme una. Muy bien, pues muchas gracias a la licenciada Claudia Mayra Vargas Martínez por su presentación de interculturalidad como instrumento para empresas que buscan diversificar en mercados extranjeros el enfoque aduanal. De parte del Departamento de Mercadotecnia y Negocios, firma el jefe del mismo departamento, el doctor José Sánchez Gutiérrez. Le entregamos un reconocimiento Gracias. por su participación en este evento.